acertados comentarios que han hecho Paul o Malik. Bueno, de entrada solamente algunas observaciones que son exclusivamente, en efecto, también de alguien de fuera y que tienen que ver incluso más bien con los marcos analíticos que utiliza, en este caso, Armando. Primero, justamente el uso del concepto de populismo, ¿no? Me parece, en efecto, poco apropiado este que utiliza, ¿no? Aunque ciertamente el autor es un conocedor, pero justamente porque se ubica en una perspectiva demoliberal, ¿no? Es decir, la definición es, entonces, el populismo es la desviación de la democracia liberal. Y en ese sentido, creo incluso que tu misma participación y tus mismos datos, tu misma observación demuestran que al menos el populismo en el caso de Venezuela tiene ciertos elementos diferentes, ¿no? Entonces no es un populismo, creo yo, que entrase directamente en la definición que da este autor. Me agrada más el estudio que hace Laclau, en efecto, acerca del fenómeno populista en los últimos años, particularmente en la región sudamericana. Y ello tiene que ver con una serie de consideraciones. O sea, yo creo que se debe pensar lo político, en efecto, desde su perspectiva multidimensional, ¿no? Es decir, por un lado, los elementos económicos, los políticos, pero también los culturales, que dan lugar a la conflictividad que se puede dar en un espacio, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto hay que estudiar, o sea, de dónde proviene esa polarización. A mí no me parece que sea tan inducida, ¿no? O sea, yo creo que ha habido una polarización muy fuerte desde siempre en Venezuela, y un fenómeno de exclusión bastante fuerte, bastante largo, ¿no? Histórico, que tiene que ver, por un lado, con lo económico, obviamente, con la concentración muy fuerte de la riqueza que hubo durante muchos años, y también incluso un factor cultural con una discriminación racial, ¿no? O sea, un proceso de exclusión racial que no es, no estaría de más ver, ¿no? Porque a menudo en discurso entre la derecha, que se considera de oposición liberal, y el régimen chavista, como que está mediando también ese factor. Ciertamente es una, desde la perspectiva demoliberal a veces, es una desventaja el populismo. El populismo, aún en sus peores versiones, como puede ser la mexicana, lo que facilita es en efecto que un estrato de sectores excluidos de repente se empoderen, ¿no? O sea, es decir, yo en lo absoluto estaría lejos de ser simpatizante de lo que ha sido el turismo, pero lo que debemos reconocer es que, al menos en algunas de sus etapas, si pensemos particularmente en el cardenismo o en el tejerismo aquí en Veracruz, ¿no? Es un fenómeno muy parecido a lo que estamos viendo entonces en Venezuela, de repente posibilita que se empoderen los trabajadores, ¿sí? O sea, ocupa espacios de poder en las diputaciones, en las alcaldías, en distintos espacios, y además logran conquistas materiales a través de eso, ¿no? Por supuesto, incluso también de las comunidades indígenas o de origen africano, que como sabemos también en Venezuela están presentes, ¿no? Entonces, y bueno, cuando se tiene una herencia colonial, ¿no? Tan fuerte, donde hubo una herida histórica tan fuerte que no logra cicatrizar, y que hay desigualdades tan abismales, parece ser que la única salida que tienen los estratos subalternos o las clases subalternas es realizar movimientos violentos, ¿no?
que les permitan ocupar espacios de poder. Uno puede interpretar, por ejemplo, la historia de México en ese sentido, ¿no? O sea, la pugna entre criollos y mestizos, o incluso indígenas, es muy fuerte. Si uno ve estos ciclos, desde la guerra de independencia, unos sectores representaban a los criollos y otros a mestizos e indígenas, Morelos y Guerrero, en un caso. Y luego nos vamos y quien hace la revolución de Ayutla y los liberales es un mestizo como Juan Álvarez, y en el caso igual con el empoderamiento de Benito Juárez y Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, todos de origen, tienen que recurrir en México a las armas inevitablemente para lograr equilibrar una desigualdad enorme que proviene desde la herencia colonial, ¿no? Y la revolución es lo mismo para el caso de México, es decir, hay, por supuesto, la revolución posibilita un empoderamiento de los estratos populares y se requirió utilizar las armas. Me refiero particularmente, por ejemplo, aquí en el caso de Veracruz, el periodo del tejedismo, la única manera que pudieron lograr que repartieran la tierra pues es usando las armas, ¿no? Recurriendo a las guardias armadas. Y había un gobernador aquí, Adalberto Tejeda, muy vinculado a los procesos, se decía socialista también, creó el Partido Socialista de las Izquierdas después cuando intentó ser presidente, vinculado entonces mucho al movimiento obrero, al movimiento inclinario, apoyado a los movimientos anarquistas que también había en esa época, digamos, prácticamente desplazó a una oligarquía que concentraba la tierra, ¿no? Cosa que en Venezuela parece ser que también ha costado muchísimo. Todavía hay una alta concentración de la tierra. Parece que las reformas agrarias nunca tuvieron el alcance que deben tener. Entonces creo que en regímenes como los que hay en América Latina esa ha sido mucho la impronta. Entonces es difícil ver las democracias latinoamericanas, además también de reciente creación, medirlas, digamos, con el rasero justamente de la perspectiva demoliberal, ¿no? Que por otro lado, en efecto, como decía Malik, en estos momentos genera expectativas poco esperanzadoras, ¿no? Porque hay una despolitización de esa idea de democracia. Si usamos un poco el concepto de Boaventura hegemónico, ¿no? El concepto demoliberal, porque en efecto lo único que los diferencia es si autorizan o no las bodas gays o la adopción de hijos gays, porque en España el PSOE aplicó la misma política que está aplicando el Partido Popular. No tienen alternativa, ¿sí? Es decir, hay democracia, hay elección, hay circulación de las élites, pero el contenido sustantivo de la política pues no cambia, ¿no? Y lo mismo está sucediendo en Francia. No hay grandes expectativas con el gobierno de François Hollande, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por el contrario, lo que está sucediendo en Sudamérica, obviamente que se aleja mucho de la expectativa, la perspectiva demoliberal, ¿no? Y por supuesto que se ve como algo muy escandaloso, ¿no? Chávez, Cristina Fernández están demonizados en Europa, ¿no? O sea, porque están haciendo cosas que ya nadie pensaba que se pudieran hacer, ¿no? Nacionalizar una empresa, nacionalizar una industria, es algo de modé para muchos de ellos, pero finalmente significan la posibilidad de un conjunto de cambios.
no lo dijeron, o sea, en efecto, ahorita en el escenario a corto plazo que se viene del futuro, pues hay una expectativa de bajo crecimiento, además mucha inflación en efecto, ¿no? Pero los logros espectaculares, y las cifras son ciertas, hay quien dice incluso que las cifras están alteradas, pero el promedio de crecimiento de Venezuela durante todo el periodo del chavismo ha sido de 4.5, ¿no? Así, términos en general, solamente con grandes subidas y bajadas, ¿no? Según la propia CEPAL, redujo su tasa de pobreza en 18.4. El salario mínimo en ese periodo pasó de 212 a 476 dólares, algo impresionante, simple y sencillamente, al menos visto desde la perspectiva de México, donde la tendencia es exactamente la contraria. El salario ha tendido a deteriorarse bastante desde los últimos 30 años, y los indicadores de desarrollo humano, la disminución de la pobreza extrema, igual de la pobreza no extrema, el desempleo, ¿no?, etcétera. Efectivamente, hubo una recaída 2009-2010 y ahorita algunos problemas sumados a la inflación. Pero son logros ciertamente que con otro gobierno no sé si se hubiesen podido tener, ¿no? Claro, como se ha dicho, esto ha implicado costos, incluso hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, digamos que tienen que ver con los rasgos autoritarios del modelo chavista, por ejemplo, esto de la habilitación, ¿no?, que incluso a los diputados, a los representantes, les impedían votar en un sentido si eso era contrario al programa general, ¿no?, que tenía el país en ese momento, ¿no? Es un rasgo extremo, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que es importante observar aquí es, sería importante, no se habló mucho más, un poco Juan lo hizo, ¿no? Es decir, también cómo está compuesta la derecha o la oposición. Sí, es decir, no todos son tampoco de derecha y sectores de centro, etcétera, pero cómo está configurada y cuál es su proyecto político, qué perspectivas tiene, porque sería importante analizarlo. Y lo tercero, el factor internacional, ¿no? Es decir, en el caso de Chávez, sin duda también fue importante que jugó un liderazgo en Sudamérica, ¿no? Es decir, hay además toda una serie de condiciones internacionales que permitieron este giro que se dio en Sudamérica en los últimos años, y que además posicionaron a Chávez también con un liderazgo al exterior, parte también por las ayudas que le proporciona la renta petrolera, pero que son viables porque hubo cambios en el entorno internacional, ¿no? Es decir, cierto debilitamiento de Estados Unidos, poca posibilidad ya de intervenir abiertamente en Sudamérica, aunque no han dejado de hacerlo. Y si ciertamente tal vez no es al nivel que se hizo en Chile con Allende, pero sin duda hay todo un conjunto de fuerzas al exterior también de Venezuela que están apostándole en este momento a la caída de Maduro, ¿no? Entre otras cosas por la sustitución, obviamente, que significa, ¿no? De acuerdo con la CLO, entonces el populismo es la conjunción de un significante vacío, ¿no? O sea, el liderazgo es el punto cero, únicamente el punto de confluencia de toda una equivalencia, una cadena de demandas que se generan en eso que se denomina pueblo. Y bueno, la figura carismática propicia eso, pero no es solamente, no es una relación vertical,
solamente entre el líder y esa pluralidad de demandas, sino es una negociación y tensión entre ambos, ¿no? Y que es importante considerar. Pero factor internacional entonces también es importante porque hay fuerzas de uno y de otro lado que se mueven en apuntalar este espacio, ciertamente porque los sectores subalternos tienen el problema de que no solamente se enfrentan, digamos, al régimen político estatal, nacional, y a los sectores poderosos empresariales nacionales, tienen que luchar con todo un conjunto de fuerzas más amplio, ¿sí? Cuyas decisiones a menudo no se dirimen ya en el espacio nacional. Entonces, se me hace que la problemática es un poquito más compleja, porque a veces tiende a reducirse entre, digamos, las posibilidades de, entre la existencia de un régimen populista autoritario versus una oposición democrática liberal, ¿no? Creo en general que todos más o menos han aportado la idea de que eso es mucho más complejo, ¿no? Que el juego de fuerzas y que es mucho más variado en los diversos espacios, y por otro lado que la construcción de un régimen con esas características, democrático, con libertades, con posibilidad de participación, en un escenario de extrema desigualdad es muy difícil, ¿no? Es bastante problemático, y eso a menudo implica el recurrir a ciertos mecanismos que ciertamente no son los más deseables, porque toda concentración del poder genera necesariamente procesos de corrupción y de centralización muy fuertes, pero también es cierto que a menudo heridas históricas, cicatrices que se tienen, que vienen desde el origen colonial de nuestros países, a veces no hay otra manera de suturarlas más que con este tipo de procesos, ¿no? Porque a lo contrario se siguen reproduciendo, y porque en un escenario pues abierto de mercado, de economía de mercado, en el que todos votan, pues lo sabemos, o sea, se disputan el poder las oligarquías económicas, ¿no? Creo que eso ha cambiado un poco y tiene su rasgo positivo, ¿no? Lo otro es en efecto que se genere una concentración del poder extrema, cosa que parece ser que en el escenario que se ve ahorita es difícil, ¿no? Están estos problemas económicos que se están viviendo en la coyuntura más reciente, y por otro lado, pues al parecer la habilidad de Maduro, su capacidad como estratega político, ¿no? Como opción, no es tan amplia como en su momento la tuvo Chávez, que además supo rodearse, esto es importante, de ciertos elementos de construcción de instituciones y un discurso, ¿no? También es a veces ajeno al populismo, Es decir, porque ojo, esas características muy parecidas también que tiene con el fenómeno cubano son no pueden ser denominadas populismo, ¿no? Es decir, el uso de una ideología, su acercamiento, por ejemplo, con gente como ¿cómo se llama en húngaro? Iván Mesaros, ¿no? Que tiene todo un planteamiento acerca de más allá del capital, ¿no? Superar no el capitalismo solamente, sino el capital que se reproduce aún incluso en regímenes estatistas. Lo rodeó de todo un discurso, es un poco diferente, ¿no? Y obviamente estaba fuera el marco mediático, ¿no? Que en efecto, ese sí revestía una perspectiva muy racista, ¿no? Es decir,
de repente hay enfado de muchos sectores, a veces hasta de los mismos que tienen las mismas características, de que nos gobierne una persona con rasgos indígenas, con rasgos negros. Existe eso. Se da con Evo también, por supuesto, ¿no? Desde una perspectiva no solo nacional, sino incluso más amplia, y se refleja. Es decir, finalmente, a veces no siempre es bien visto que sectores que no tradicionalmente están en el poder de repente se empoderen y le den otra faz a una conquista democrática, ¿no? Ese sería mi comentario. Obviamente creo que seguimos coincidiendo en la idea de que es deseable otra perspectiva, no es deseable la polarización, ni es deseable, por el contrario, también una, digamos, dispersión, una atomización, ¿no? Que pudiera también tener lugar, debiera contemplarse en un escenario socialista, digamos, en una perspectiva de derrota de Maduro y de dispersión de las alianzas que configuran cada uno de los bloques, quién sabe qué siguiera, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Víctor. Ahí tocaste una ponencia de comentario. Está abierta una ronda de preguntas y después, bueno, los ponentes vamos a responder. ¿Solán? Una pregunta para todos. Yo tengo la impresión de que todavía no está el cuadro completo, que mucho se está viendo desde el Estado el asunto, ¿no? Y se ven dos fuerzas, la chavista y la llamada derecha, pero se me hace que faltan un montón de actores. Yo no tengo el cuadro completo de Venezuela, quizás sería demasiado ambicioso y abusivo esperarlo en una sola sesión, ¿no? Pero solo dos cosas, ya por la hora incluso. Después de todos los años del chavismo, Venezuela sigue siendo capitalista. Nunca se puso en cuestión el abastecimiento al petróleo de los Estados Unidos. Ha habido una disciplina ahí con todos los gritos y sombrerazos. Esa nunca se interrumpió. Y por el otro lado, ¿qué onda con los campesinos, clases medias, obreros, distintos tipos de burguesía? Como ver el asunto desde el Estado y en cuestión limitando a lo político el asunto. Yo creo que hay que meterse a la economía política y a las clases sociales. Y a las clases sociales o grupos para comenzar a entender. Y grupos culturales también. Sí, los distintos niveles. O sea, ahí se ve otra vez que si aíslas a la política de lo demás, no entiendes mucho. Yo hasta el momento no tengo el cuadro completo. Claro, no lo pediría que lo completaran ahorita, pero sí sería parte de una serie, quizás, y abriendo otros países de América Latina hasta para poder comparar. Pero abrir la perspectiva, abrir la escala, incluso la dimensión geopolítica, la vecindad con Colombia, el plan Colombia, la emergencia de Brasil como polo alternativo o competitivo, el desenganche del modelo neoliberal, pero que no es socialista. O sea, ¿qué sectores empresariales? ¿Cómo se ha desarrollado el capital en estos años? Porque no se habló de proyectos socialistas, pero no, creo que no se está construyendo el socialismo en el nivel de la base económica. Se mantiene la propiedad privada con todo lo que se puede hablar, con toda la discursividad, ¿no? Por allá, Daniel, vamos a recoger 3 o 4 preguntas para después responder acá de batería. Sí, un poco siguiendo la línea de Solano, de que queda en el aire, digamos, una polarización y como de dos proyectos, digamos, uno un populista que está agotado y que bueno, pero que también, no obstante los logros, lo mencionabas en tu ponencia, Chaguaceda, y las cifras que nos comentó Víctor, bueno, pues sí hay que reconocer, digamos, que ese atrevimiento de haber rompido supuestamente el consenso de Washington posicionó de alguna manera al chavismo, pero es también así bastante paradójico que a la muerte de Chávez se le caiga el sistema y que tengan ahí serios problemas de inflación, desabasto, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde se construyó, qué construyó la política social?
chavista, ¿no? Yo, el comentario tiene que ver, digamos, más con esto que tú comentabas, que exponías, Charosá, sobre que está en ciernes una sociedad civil ahí. Tú hablas de una serie de manifestaciones de sectores chavistas que reclaman sobre todo vivienda, derechos laborales, ¿no? Y que se hace fuerte, y bueno, comentas de alguna manera que ahí está en ciernes, digamos, una sociedad civil. En un marco como ese del chavismo, y ese marco de polarización, realmente asistimos al surgimiento de una sociedad civil, o me parece un poco que está dándose un ejemplo que yo conocí, que está muy cercano aquí a Veracruz, Tabasco. Tabasco vivió una polarización después del 88 muy fuerte, con las candidaturas de Obrador a la gobernatura, y desde ahí empezó a construir su discurso del fraude electoral, y desde luego una resistencia civil bastante importante delegitimizó los triunfos y las gestiones de Madrazo y de su antecesor. Pero finalmente, cuando ellos empezaron a gobernar municipios, algunos disidentes dentro del PRD decían, bueno, estamos en contra del presidente municipal y estamos en contra del presidente porque es la línea de Obrador. Y entonces se salían un poco y decían, somos la sociedad civil, y se constituían como asociaciones civiles, pero en realidad era la sociedad civil dentro del PRD, ¿no? Entonces, así es lo que veo un poco este esquema que planteas, la sociedad civil dentro del chavismo. Digo, no sé, me queda ahí, ¿dónde está realmente? Porque vemos dos grandes bloques. Cuando se proyectaban ahí las cifras de municipios que gobernaba la oposición, a mí me llama la atención eso de otros. ¿Cómo categorizarlos? ¿Qué son? ¿Qué perfil tienen? ¿No? Porque efectivamente se vio así como que la oposición es homogénea, y creo que entonces el panelista que estuvo desde Venezuela hacía más bien un análisis de cómo se conforma el chavismo, y con esto que él dice de que bueno, pues que es una democracia revolucionaria conducida por una derecha endógena, me parece entonces que el chavismo va a lo que como terminó siendo el PRIismo, ¿no? Un régimen populista que del 82 para acá fue totalmente neoliberal, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la derecha sí está ganándole terreno a las fuerzas progresistas dentro del chavismo, y finalmente hacia dónde va, cuál sería la alternativa, porque yo escuché como que se sitúa la problemática, digamos, en la cuestión política, pero efectivamente, bueno, ¿cuál sería una alternativa para Venezuela más allá de la derecha y del chavismo? ¿Una tercera vía? ¿De qué perfil? Quizás, como tenemos poco tiempo, ahorita se cierra esto por la hora. ¿Una pregunta más? No hay. Bueno, tratar de hacerlas acotadas porque tenemos ahora poco tiempo para hablar. Pues. Sí, ¿no será más bien que este proceso de reciudadanización que ustedes refirieron es más bien una repolitización de la economía? Y uno, y dos, a mi juicio creo que si el concepto de lucha de clases no recobra una primacía en el análisis político, pues redundará en una especie de soliloquio autorreferencial. Entonces, se sugirió, ¿no? Aquí quisiera nada más insistir, que el concepto de clase social se integre al análisis. Entonces, volvemos para acá y vamos a hacer las respuestas por el mismo orden intermedio. Carita, Luis y después yo. ¿El micrófono? Yo. Bueno, somos poquitos, no sé si gritando nos oímos, pero quiero agradecer también, porque como fui la primera y pude ver todo, y entonces, bueno, por falta de tiempo creo que me voy a centrar en una o dos cosas que me parece que obedecen a la preocupación más general del público, pero también lo voy a hacer acotado, ahora a diferencia de lo que hice al principio de mi presentación, a las diferencias entre Venezuela y México, porque creo que son muy importantes, ¿no? Me voy a referir en primer lugar al asunto de si los costos políticos que ha significado la destrucción institucional valen la pena la luz, pues, de una mayor igualdad social en Venezuela o de una mayor inclusión. Y ahí creo yo que para mí el centro del asunto es que Venezuela es bastante diferente allí a México. ¿Y por qué lo voy a decir? Por una tradición histórica muy distinta,
aunque ambas vienen del colonialismo, no es lo mismo ser un virreinato que haber sido una colonia marginal del Imperio Español. ¿Qué quiero decir con eso? Que la jerarquización, el racismo, la discriminación social en México es muchísimo mayor a la que hubo en Venezuela. En Venezuela hubo esas cosas, pero digamos, las brechas sociales y raciales en Venezuela son así, al lado de las mexicanas que son así. Venezuela es desde la mitad del siglo pasado mayoritariamente urbana. Hoy en día, o sea, cuando Chávez asume el poder, el 92% de la población es urbana. El sector campesino es muy pequeño y además es un país petrolero. La agricultura es prácticamente insostenible. Hasta ahora todos los modelos de modernizar la agricultura venezolana y hacerla productiva han fracasado, incluyendo la chavista. Y es un país en donde hablar de lucha de clase es muy complicado. Es muy complicado porque la economía venezolana es una economía rentista. ¿Qué quiero decir por ello? El Estado recibe una renta y reparte, de manera que la relación patrón-obrero no es la principal de la sociedad. La principal de la sociedad es un Estado, una burocracia que le ingresa una cantidad muy considerable de dinero y se produce una pugna por el reparto a partir de un proyecto político. Y eso hizo que en Venezuela el proyecto político de la democracia representativa liberal, que comenzó su lucha en los años 20 y logró consolidarse a partir del año 58, tuvo un relativo éxito en Venezuela, un éxito muy importante, a diferencia de México. Esa democracia representativa venezolana logró niveles de inclusión social, de combate a la pobreza y de igualdad social muy considerables hasta los años 70. Cuando la crisis venezolana, por falta de ingreso fiscal petrolero, creó una crisis de grandes dimensiones que hizo retroceder los indicadores de igualdad social y de inclusión social en Venezuela. Lo que ha pasado en el chavismo ha sido una recuperación de esos indicadores a partir de un momento de prosperidad petrolera. Entonces, desde el año 2004 en adelante, en efecto, Venezuela logró y lo lograron los gobiernos chavistas volver otra vez a bajar los niveles de pobreza hasta la mitad. En realidad, cuando Chávez asumió en el 98, el 48% de las familias venezolanas eran pobres. Hoy en día es el 26%, 25 punto algo, 26%. Y el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad, ha puesto a Venezuela entre uno de los países más igualitarios del mundo, pero no es inédito del chavismo. Venezuela compartió el indicador de Gini con Uruguay y Costa Rica también en los años 60 y 70. Entonces, ¿qué quiero decir por esto? En Venezuela es menos una confrontación de un proyecto político que es nuevo, que es novedoso en Venezuela, y es un poco más de lo mismo. Es decir, los adecos y los chavistas no son tan diferentes. Los dos se montaron sobre un modelo económico rentista, solo que el presidente Chávez tuvo una prosperidad económica muchísimo más larga, sostenida que los adecos, pero nunca logró romper el modelo económico rentista. Nosotros seguimos viviendo en la renta petrolera como vivimos en el siglo XX de ella. No hay modelo socialista, en efecto, y hay logros y avances sociales porque la renta petrolera en Venezuela ha tenido varios gobiernos de tipo de corte populista que han implementado políticas sociales. Yo sí creo que, a diferencia del proyecto democrático representativo, el chavismo logró distribuir como hacia más abajo y producir una mayor inclusión ciudadana. Pero yo digo que son grados. Los adecos también produjeron mucha inclusión de sectores pobres a sectores medios. El chavismo ha combatido más la pobreza, pero los sectores medios no han crecido durante el periodo chavista. Lo que hay es, digamos, más distribución de renta hacia abajo a través de los consejos comunales, a través de las misiones sociales. Ha habido recuperación de la matrícula educativa, mejoramiento en algunos casos, pero con retroceso de la política sanitaria. Pero todo esto está dependiendo de la renta fiscal petrolera. En este momento en que la renta no da, están retrocediendo otra vez los indicadores como retrocedieron en el siglo XX. Y ese era el primer comentario, y creo que es bastante diferente esto a la situación mexicana, porque
el régimen político que está emergiendo se parece al PRI, pero el anterior era una democracia de tipo representativa liberal, con pluralismo y partidos políticos. Y entonces yo creo que la resistencia en Venezuela, en este sentido sí creo que es asombrosa, con todos los medios que ha tenido el chavismo para imponerse, que no haya podido imponerse hasta ahora, y que en este momento el presidente Maduro confronta una sociedad prácticamente dividida mitad a mitad, tiene que ver con la socialización de valores de la democracia liberal en Venezuela, entre ellas la alternancia política y el pluralismo político. Y eso no era de una élite, eso bajó mucho durante la democracia representativa en Venezuela y duró 40 años. De manera que no fue que la democracia liberal en Venezuela fue elitista, es elitista como son todas las democracias liberales de alguna manera, pero en Venezuela funcionó mientras hubo renta petrolera para que funcionara y después no. Y con eso quiero ir al segundo comentario, y es que yo agradezco mucho el comentario que me hizo el profesor Leopoldo y la sinceración que hizo. Bueno, yo ya no veo ahí democracia, ya yo veo un régimen autoritario. Yo, digamos, entiendo que en Venezuela decirle, buena parte de mis colegas y los indicadores internacionales ya señalan que Venezuela salió de los parámetros mínimos de una democracia. Sin embargo, a mí me cuesta dar ese paso, vamos a decirlo teórico, porque creo que tiene una legitimidad de origen. Hasta ahora ha ganado las elecciones y de alguna manera ese régimen que está allí tiene su legitimidad, está siendo apoyada hasta ahora por una mayoría que creo que está a punto de dejar de serlo. Y es interesante la pregunta, ¿cuál va a ser el escenario si pierde? Pero indudablemente es una democracia de muy mala calidad. O sea, es una democracia donde no todos somos iguales, no son más iguales que otros. Es una democracia donde no se respeta la autonomía de los poderes públicos para de alguna manera controlar la arbitrariedad en el poder que está sucediendo desde hace bastante tiempo. No hay un Estado de Derecho, un Estado de Derecho está reducido a una expresión muy pequeña, se persigue a los opositores políticos, no hay una libertad de información, no hay acceso oportuno a la información pública, no se acepta en los consejos comunales, en las comunas, el pluralismo político, etcétera, etcétera. De manera que, si bien no voy a decir que que tiene todavía una legitimidad de origen, indudablemente es una democracia achicándose y que con el presidente Maduro no ha hecho más que acelerar en ese achicamiento. Bien, comienzo por hacer devolver los comentarios al que se fue, que me hizo unos comentarios, me llama Malik. En principio me hizo un primer comentario sobre lo que yo había dicho de la polarización en estas elecciones, como que si estuviese de acuerdo o simpatizara con la idea de la polarización. Yo he sido en Venezuela, cada vez que he tenido oportunidad de manifestarlo, radical opositor de esta idea de la polarización como manera de accionar política, entendiendo que en el lenguaje de Laclau la polarización podía haber producido en un principio lo que Laclau llama la ruptura populista, y eso podía tener sentido en un principio, pero la ruptura populista, una vez que se hizo la ruptura, ¿qué? ¿Cómo se construye a partir de eso? Laclau se queda más o menos allí en la ruptura y no dice cómo se construye a partir de eso, y en Venezuela no ha habido ningún intento de construcción a partir de allí. Mi referencia a la polarización fue más bien una referencia descriptiva. Creo que nadie que medio conozca Venezuela puede decir que en Venezuela no hay una polarización. La polarización es brutal. Y en estas elecciones en particular, yo dije, estando de acuerdo con el comentario de que ya la polarización podría comenzar a no serle políticamente rentable al chavismo, lo cual no quiere decir que el chavismo siga utilizando la polarización porque hasta ahora le ha sido rentable. La
La historia le ha dicho hasta ahora que la polarización le va bien, y eso de producir un cambio de esquema no le resulta fácil. Tendría posibilidad de hacerlo, porque igual que dijo Juan Romero cuando habló del chavismo, que no le gusta que se hable del chavismo porque son los chavismos, con la oposición ocurre eso mucho más. Él habló de 4 chavismos, uno se puede hacer una lista de las posturas políticas entre la oposición y la lista es bastante más grande que 4. Entonces ahí claramente habría que hablar de la oposición, pero el discurso desde el oficialismo para la oposición es discurso de fascismo, de derecha. Hay sectores fascistas, hay sectores de derecha extrema en la oposición, pero hay otros que no lo son. Y hay una parte de la oposición que ni siquiera está en la mesa de unidad democrática, está en otra parte. Y digamos, si vamos a términos simbólicos, Douglas Bravo, ¿hay alguien más de izquierda radical en América Latina que Douglas Bravo? Y Douglas Bravo es de oposición al chavismo de siempre. Y no es una oposición ni fascista ni de extrema derecha, es otra oposición distinta. ¿Ah? Sí, si hay alguien extrema sería de extrema izquierda. Entonces, bueno, claro, el chavismo en esta dinámica política polarizada, digamos, una cosa que ha sido exitosa es que la izquierda es el chavismo y lo que no es chavismo es de derecha. O sea, esa dualidad ha sido exitoso en la construcción de esa dualidad, pero es una construcción, no, en realidad es más compleja que eso. Para estas elecciones en particular, además de parte del oficialismo, del chavismo, hay la situación de, bueno, el modelo de Estado en construcción, el Estado comunal, que no es el Estado que aparece en la Constitución de 1999, es un Estado que es centralizado, a diferencia de lo que dice la Constitución, que la Constitución dice explícitamente que el Estado venezolano es un Estado descentralizado, y la descentralización en la Constitución se expresa en la autonomía e independencia de estos gobiernos locales, y con la construcción del Estado comunal claramente ese modelo ya no funciona. Digamos, en estas leyes socialistas que comentó Armando y Margarita en su momento, la relación de la construcción del Estado comunal, los consejos comunales, las comunas, las sociedades socialistas, todo esto no tiene ninguna relación ni con las gobernaciones ni con los municipios. Esto es una cosa paralela, y siendo una cosa paralela es una cosa que en el modelo, en la estrategia de la construcción del Estado comunal, esta es una cosa que tendería a desaparecer, como de hecho estaba previsto en la reforma constitucional derrotada del 2007. Un dato más, las elecciones que vamos a hacer ahora en diciembre se han debido hacer hace casi 2 años. O sea, son unas elecciones diferidas en otra cosa, porque efectivamente al chavismo no es una cosa que le entusiasme demasiado. Entonces, en estas elecciones, el proyecto de campaña, digamos, lo que ofrecen los candidatos del oficialismo a alcalde y a consejos municipales es el apoyo a la revolución. Es el apoyo a un proyecto en el cual los municipios no tienen cabida. Entonces no estaría, digamos, por diseño y por experiencia, no estaría para nada dentro de la lógica de la construcción del oficialismo la idea de candidatos a alcaldes con dinamismo propio, con propuestas para su municipio particular. Ese no es el discurso. El discurso es la fidelidad y la lealtad al proyecto nacional de construcción chavista, que repito, no tiene en el municipio una pata fuerte. Se hizo el comentario también sobre qué pasa con la derrota del chavismo. Esto es una cosa que uno puede analizarlo en varios tiempos.
En varios, digamos, en el tiempo inmediato, que son las elecciones ahorita de octubre, poniendo a funcionar la bola de cristal, que siempre corre el riesgo de que dé el resultado. Creo que el resultado va a ser, no va a ser unívoco, no va a ser un resultado contundente que le permita a la oposición o al chavismo decir que gané, sino que le va a permitir a los dos decir que ganó. Es perfectamente posible que ocurra que el número de votos de nacional, la suma de todos los votos a nivel nacional de los candidatos de oposición sea ligeramente mayor que el número de votos de todos los candidatos del oficialismo, pero creo que si allí se produce esa diferencia va a ser una diferencia pequeña que le va a permitir a la oposición decir gané, ahora somos una nueva mayoría, tenemos más votos populares, pero el número de alcaldías ganadas por el oficialismo comparado con el número de alcaldías ganadas por la oposición, allí va a ser una diferencia, y va a ser una diferencia importante. Va a ser, qué sé yo, 2/3 partes, 1/3 parte, algo así. Entonces va a poder decir el chavismo que fue un triunfo contundente. No puedo dejar de hacer un comentario aquí sobre una cosa que ya lo había mencionado Juan Romero en su presentación, que es que el chavismo de alguna manera está entrampado entre una nostalgia que la mencionó Juan, de que qué vaina que la experiencia venezolana no fue originada por la revolución, por la violencia revolucionaria. Digamos, si el chavismo hubiese llegado al poder producto del golpe de Estado del 92 y no de las elecciones del 98, digamos, la historia sería distinta. Porque lo sabe Armando bien, cuando se llega al producto de la violencia revolucionaria, bueno, sí, ahí son enemigos de verdad, porque es producto de una guerra, y a los enemigos se les extermina. Y se acabó los enemigos, y los enemigos ahí en la fortaleza fusilaron unos cuantos, y los otros se fueron para Miami, y se acabó la historia. Ya nosotros somos dueños del patio y no hay discusión posible. Pero cuando se llega por elecciones, la lógica y la dinámica tendría que ser distinta. Hay sectores que están en el chavismo que yo creo que trajinaron eso de alguna manera después de la derrota de la lucha armada en Venezuela, la derrota de la lucha armada en Venezuela a fines de la década de los 60, principios de los 70, que fue una derrota militar pero también política, una derrota doble. Y hay un intento de algunos sectores que se expresaron en gobiernos locales de izquierda de cómo manejar esta cosa distinta. O sea, no se trata de imposición, se trata de ganar elecciones, de preocuparse por eso. Yo recuerdo con Aristóbulo Isturi, que fue alcalde de Caracas, que hizo una cantidad de innovaciones en la alcaldía principal del país, porque era la alcaldía de la capital, pero efectivamente no se preocupó suficientemente. ¿Qué pasa cuando vengan las próximas elecciones? Y vinieron las próximas elecciones, él incrementó su votación, y la votación original de él fue una votación en contra de él y no a favor de él, en contra de los otros candidatos. Bueno, vamos a tirarle a en la reelección. La votación a favor de él sí fue a favor de él, gente que votó conscientemente a favor de él, pero perdió. Y entonces, bueno, tuvo que entregar la cosa y no. Entonces, esta dinámica que creo que en el chavismo, durante el primer gobierno, hubo algún intento efectivamente de superar las deficiencias de la democracia representativa con más democracia, buscando mecanismos auténticos de participación y de construcción desde abajo, de acciones de políticas públicas, etcétera. Ya con el segundo gobierno de Chávez eso se desvió. Hay otra cosa más, pero me paro por aquí. Sí, ya para cerrar, además de agradecer a todos y el debate, Solano, lo primero, ¿cuál es la alternativa? Y lo mencionó otro compañero. Para mí la alternativa existe, para mí en el plano doctrinario y normativo cristalizado es la Constitución del 99, o sea, no es otra cosa. La Constitución del 99 e implementar un conjunto de políticas públicas y un modelo de desarrollo basado en esa Constitución que es profundamente antineoliberal,
no elimina el pluralismo político, pero digamos que es progresista, si no queremos llamarle de izquierda. Para mí, la cristalización de la alternativa es la Constitución del 99. Un elemento que no me va a dar tiempo de desarrollarlo completamente, pero es que las contradicciones de clase, la lucha de clase y dónde está la derecha y la izquierda, yo creo que están en los dos. Yo creo que efectivamente el bloque chavista tiene su derecha chavista y tiene sus sectores de izquierda con una heterogeneidad de tribus impresionante. Yo creo que la creciente cerrazón, sobre todo en la segunda mitad del chavismo, empujó gente de izquierda auténtica a la oposición. Y también el núcleo de gente de derecha golpista. Entonces yo creo que por clases sociales no lo podemos mirar. Además de que, como decía Margarita, la lógica de un país donde la mayor parte del PIB pasa y es generada por el Estado, hace que la contradicción fundamental no sea porque sea proletariado, porque esté presente, sino que el Estado es el gran empleador y usufructa el 90% de la renta nacional. Por lo cual hay un problema grave, ¿no? Y por último, para cerrar, el tema del populismo. Quizás no me expliqué bien en un sentido, y es que Tomás Legler, creo que lo positivo que tiene es que él describe un conjunto de características que yo creo que coinciden con el populismo y un poco no se diferencian de lo que han aportado otros, la relación de líder más, en fin. Pero que lo que él dice es que hay que evaluar el populismo realmente existente, que además no lo ve en un sentido peyorativo, o si le critica cosas también como se le critica la democracia liberal por su contenido elitista, el énfasis no representativo, sino que él dice el populismo no es la contraposición solo a la democracia representativa, sino que es también una tara a la democracia participativa, en la medida que el líder concentra decisiones. Entonces aquí la contradicción no sería, por lo menos quienes estamos tratando de pensar esto en un sentido más progresivo, entre democracia liberal y populismo, sino también, porque hay que defender los espacios de representación política llenando otro contenido, entre democracia participativa y populismo. Esto es una discusión que yo tuve además con la esposa, con Chantal Mouffe, con Chantal, bastante apasionada, y le decía, es que además esto necesita referente empírico, porque yo creo que el trabajo que hicieron el mismo Laclau, primero enfatiza el momento populista, pero no enfatiza que viene después. Y yo sí creo que efectivamente, de acuerdo contigo, lo que ha pasado después no clasifica solamente como populista, porque además en otras cosas el populismo necesita al otro, vilipendiado, vituperado, pero ese otro, quiere decir, la oligarquía, la oposición tiene que tener un espacio de reconocimiento para poder empoderar a los subalternos e ir contra él. Ya en la medida que se plantea un proyecto diferente que cierre el campo político, ya no es ni siquiera populismo, estamos en otra cosa. Entonces, yo creo que el concepto, repito, es útil, creo que se puede contraponer a incluso el concepto de democracia participativa, y creo que habría que analizarlo con sus contenidos y con su timing. De manera que vemos que lo que hay, estoy de acuerdo contigo, hoy en Venezuela predominantemente no es ni siquiera populismo, sino que es otro proceso que lo rebasa. Pero bueno, como no tenemos más tiempo, yo agradecería la presencia de los colegas acá, de todos, y agradecería la presencia de ustedes y que seguramente nos veamos en otro foro. Gracias. La adopción de hijos gay, porque en España el PSOE aplicó la misma política que está aplicando el Partido Popular, no tienen alternativa. ¿Sí? Es decir, hay democracia, hay elección, hay libre, hay circulación de las élites, pero el contenido sustantivo de la política pues no cambia, ¿no? Y lo mismo está sucediendo en Francia. No hay grandes expectativas con el gobierno de François Hollande, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por el contrario, lo que está sucediendo en Sudamérica, obviamente que se aleja mucho de la expectativa, la perspectiva demoliberal, ¿no? Y por supuesto que se ve como algo muy escandaloso, ¿no? Chávez, Cristina Fernández están demonizados en Europa, ¿no? O sea, porque están haciendo cosas que ya nadie pensaba que se pudieran hacer, ¿no? Nacionalizar una empresa, nacionalizar una industria, es algo de modé para muchos de ellos, pero finalmente significan la posibilidad de un conjunto de cambios. No lo dijeron, o sea, en efecto, ahorita en el escenario a corto plazo que se viene del futuro, pues hay una expectativa de bajo crecimiento, además mucha inflación en efecto, ¿no? Pero los logros espectaculares, y las cifras son ciertas, hay quien dice incluso
que las cifras están alteradas, pero el promedio de crecimiento de Venezuela durante todo el periodo del chavismo ha sido de 4.5, ¿no? Veracruz, el periodo del tejedismo, la única manera que pudieron lograr que repartieran la tierra pues es usando las armas, ¿no? Recurriendo a las guardias armadas. Y había un gobernador aquí, Adalberto Tejeda, muy vinculado a los procesos, se decía socialista también, creó el Partido Socialista de las Izquierdas después cuando intentó ser presidente, vinculado entonces mucho al movimiento obrero, al movimiento inclinario, apoyado los movimientos anarquistas que también había en esa época, digamos, prácticamente desplazó a una oligarquía que concentraba la tierra, ¿no? Cosa que en Venezuela parece ser que también ha costado muchísimo, todavía hay una alta concentración de la tierra. Parece que las reformas agrarias nunca tuvieron el alcance que debían tener. Entonces creo que en regímenes como los que hay en América Latina esa ha sido mucho la impronta. Entonces es difícil ver las democracias latinoamericanas, además también de reciente creación, medirlas, digamos, con el rasero justamente de la perspectiva demoliberal, ¿no? Que por otro lado, en efecto, como decía Malik, en estos momentos genera expectativas poco esperanzadoras, ¿no? Porque hay una despolitización de esa idea de democracia. Si usamos un poco el concepto de Boaventura hegemónico, ¿no? El concepto demoliberal, porque en efecto lo único que los diferencia es si autorizan o no las bodas gays o los acertados comentarios que han hecho Paul o Malik. Bueno, de entrada solamente algunas observaciones que son exclusivamente en efecto también de alguien de fuera y que tienen que ver incluso más bien con los marcos analíticos que utiliza en este caso Armando. Primero, justamente el uso del concepto de populismo, ¿no? Me parece en efecto poco apropiado que utiliza, ¿no? Aunque ciertamente el autor es un conocedor, pero justamente porque se ubica en una perspectiva demoliberal, ¿no? Es decir, la definición es, entonces, el populismo es la desviación de la democracia liberal. Y en ese sentido, creo incluso que tu misma participación y tus mismos datos, tu misma observación demuestran que al menos el populismo en el caso de Venezuela tiene ciertos elementos diferentes, ¿no? Entonces no es un populismo, creo yo, que entrase directamente en la definición que da este autor. Me agrada más el estudio que hace Laclau, en efecto, acerca del fenómeno populista en los últimos años, particularmente en la región sudamericana. Y ello tiene que ver con una serie de consideraciones. O sea, yo creo que se debe pensar lo político, en efecto, desde su perspectiva multidimensional, ¿no? Es decir, por un lado, los elementos económicos, los políticos, pero también los culturales, que dan lugar a la conflictividad que se puede dar en un espacio, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto hay que estudiar, o sea, de dónde proviene esa polarización. A mí no me parece que sea tan inducida, ¿no? O sea, yo creo que ha habido una polarización muy fuerte desde siempre en Venezuela, y un fenómeno de exclusión bastante fuerte, bastante largo, ¿no? Histórico, que tiene que ver por un lado con lo económico, obviamente, con la concentración muy fuerte de la riqueza que hubo durante muchos años, y también incluso un factor cultural con una discriminación racial, ¿no? O sea,
un proceso de exclusión racial que no estaría de más ver, ¿no? Porque a menudo en este discurso entre la derecha que se considera de oposición liberal y el régimen chavista como que está mediando también ese factor. Ciertamente es una, desde la perspectiva demoliberal a veces, es una desventaja el populismo. El populismo, aún en sus peores versiones, como puede ser la mexicana, lo que facilita es en efecto que un estrato de sectores excluidos de repente se empoderen, ¿no? O sea, es decir, yo en lo absoluto estaría lejos de ser simpatizante de lo que ha sido el turismo, pero lo que debemos reconocer es que, al menos en algunas de sus etapas, y pensemos particularmente en el cardenismo o en el tejerismo aquí en Veracruz, ¿no? Es un fenómeno muy parecido a lo que estamos viendo entonces en Venezuela, de repente posibilita que se empoderen los trabajadores, ¿sí? O sea, ocupan espacios de poder en las diputaciones, en las alcaldías, en distintos espacios, y además logran conquistas materiales a través de eso, ¿no? Por supuesto, incluso también de las comunidades indígenas o de origen africano, que como sabemos también en Venezuela están presentes, ¿no? Entonces, y bueno, cuando se tiene una herencia colonial, ¿no? Tan fuerte, donde hubo una herida histórica tan fuerte que no logra cicatrizar y que hay desigualdades tan abismales, parece ser que la única salida que tienen los estratos subalternos o las clases subalternas es realizar movimientos violentos, ¿no? Que les permitan ocupar espacios de poder. Uno puede interpretar, por ejemplo, la historia de México en ese sentido, ¿no? O sea, la pugna entre criollos y mestizos, o incluso indígenas, es muy fuerte. Si uno ve estos ciclos, desde la guerra de independencia, unos sectores representaban a los criollos y otros a mestizos e indígenas, Morelos y Guerrero en un caso. Y luego nos vamos y quien hace la revolución de Ayutla y los liberales es un mestizo como Juan Álvarez, y en el caso igual con el empoderamiento de Benito Juárez y Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, todos de origen, tienen que recurrir en México a las armas inevitablemente para lograr equilibrar una desigualdad enorme que proviene desde la herencia colonial, ¿no? Y la revolución es lo mismo para el caso de México, es decir, hay, por supuesto, la revolución posibilita un empoderamiento de los estratos populares, y se requirió utilizar las armas. Me refiero particularmente, por ejemplo, aquí en el caso